Después de 20 años, alegó que necesitaba espacio y exigió el divorcio. Firmé sin mediar palabra. Meses después, mientras celebraba su compromiso con su secretaria en nuestro antiguo lugar de vacaciones, llegué sin avisar. Felicidades, dije, entregándole un sobre. El testamento de su padre tenía una cláusula. Divorciarse, perderlo todo. El grito de su prometida no tuvo precio. Necesito espacio. 3 simples palabras que destrozaron 20 años de matrimonio un martes por la noche en Giovanni's, nuestro restaurante favorito. No es que sea infeliz ni que tengamos que hablar, sino el preludio cobarde al abandono, pronunciado entre el pollo a la parmesana y el tiramisú. Robert ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos al decirlo, con la atención fija en la condensación que resbalaba por su vaso de agua, como si de alguna manera mereciera más su atención que la mujer que le había dedicado 2 décadas de su vida. Pero me estoy adelantando. El verdadero comienzo fue 3 semanas antes, en una sala de reconocimiento estéril con paredes verde menta y carteles motivacionales sobre la valentía que de repente me parecieron una burla. Señora Mitchell, tiene cáncer de mama en etapa 2. La voz de la doctora Patel era suave pero firme, su mirada amable tras unas gafas prácticas. La buena noticia es que lo hemos detectado relativamente temprano. Con cirugía y radioterapia, el pronóstico es bastante favorable. Antes de comenzar, quiero agradecerles por acompañar a Margaret en su camino de la traición al empoderamiento. Si las historias de resiliencia y fortaleza inesperada ante las sorpresas más crueles de la vida les llaman la atención, consideren suscribirse. Es completamente gratis y te conecta con otras personas que entienden que a veces la vida perfecta es solo una ilusión. Ahora veamos cómo 20 años de matrimonio pueden romperse en un instante, y cómo a veces la justicia llega de las maneras más inesperadas. Recuerdo asentir mecánicamente, hacer las preguntas correctas, programar citas de seguimiento, seguir con los trámites mientras me sentía extrañamente desconectada de mi propio cuerpo. A los 48 años, la palabra en sí misma me resultaba extraña, como una píldora amarga que no podía tragar. El momento no podía haber sido peor. Robert había sido ascendido a socio principal de su bufete apenas unos meses antes. El nuevo puesto trajo consigo más horas, más estrés y mayores expectativas. Pasé semanas asegurándole que podía con todo en casa, las interminables obligaciones sociales, las funciones benéficas, las cenas, todo el trabajo invisible que hacía posible su éxito. Y ahora esto. Una enfermedad inoportuna que no encajaba en nuestras vidas cuidadosamente organizadas. Ensayé cómo darle la noticia de camino a casa, planeando abordarlo con calma y racionalidad, como Robert prefería manejar las situaciones difíciles. Pero cuando llegué, nuestra casa estaba vacía. Me llegó un mensaje de texto, trabajando hasta tarde. No me esperes despierta. La tercera vez esa semana, me puse la mano sobre el pecho sintiendo al enemigo oculto en mi interior, y me pregunté cuándo exactamente mi marido había empezado a alejarse. Esa noche me senté sola en la cocina, recorriendo las vetas de la encimera de mármol que habíamos elegido juntos durante la renovación de nuestro 10º aniversario. ¿Cuándo se había convertido nuestra casa en una joya en lugar de un santuario? ¿Cuándo me había convertido yo en un accesorio más, cuidadosamente elegido, en el camino al éxito de Robert? En retrospectiva, las señales llevaban meses ahí. El repentino interés de Robert por su apariencia. Trajes de diseñador nuevos, una membresía de gimnasio que usaba de verdad, la colonia cara que no reconocí. Nuestras conversaciones se acortaron, sus críticas, más agudas. La forma en que miraba su teléfono constantemente durante nuestras raras cenas juntos. Cómo se estremeció cuando lo toqué. Pero había estado demasiado ocupada cuidando nuestra vida perfecta como para darme cuenta de lo que estaba pasando justo delante de mí. Margaret, ¿cambiaste la fecha de la cena con los Henderson?, preguntó Robert a la mañana siguiente, sin molestarse en levantar la vista del teléfono durante los breves minutos que coincidimos en el desayuno. Pensé que podríamos hablar de algo importante primero, respondí con voz más firme de lo que sentía. Puede esperar. Tengo juicio en 1 hora y el caso Jacobson es un desastre. Me tragué la noticia con mi café tibio. Claro, puede esperar. Pero siguió esperando mientras los días se convertían en una semana, luego en 2. Robert llegaba a casa cada noche más tarde, con excusas cada vez más vagas. Programé mi primera cita oncológica sola,
diciéndome que estaba siendo fuerte, independiente, no abandonada. En los momentos de tranquilidad entre guardar las apariencias e investigar las opciones de tratamiento, empecé a notar las lagunas en nuestra vida juntos. Las fotos enmarcadas por toda la casa que capturaban sonrisas, pero no alegría. Las habitaciones separadas que habíamos estado ocupando durante meses con el pretexto de que él trabajaba hasta tarde y yo madrugaba. Luego llegó el extracto de la tarjeta de crédito con cargos de joyerías que nunca había visitado, restaurantes demasiado íntimos para reuniones de negocios. Las llamadas nocturnas que atendía en el garaje en voz baja. El tono de lápiz labial de su cuello que no era mío, un rojo vibrante que nunca me había atrevido a usar. Creo que deberíamos tener una cena especial este fin de semana, dijo Robert ese viernes, con una voz extrañamente formal. Hay algo importante que debemos discutir. La esperanza ardía, tal vez mi enfermedad le había hecho comprender lo que realmente importaba. Quizás aún podríamos salvar lo que habíamos construido. Pasé horas preparándome para esa cena, eligiendo un vestido que ocultara mi reciente pérdida de peso, maquillándome para disimular las ojeras. Incluso llamé a mi hermana para romper mi silencio sobre el diagnóstico. Por fin se dio cuenta de que algo anda mal, le dije. Quizás esto era lo que necesitábamos, una llamada de atención. Maggie, dijo vacilante, ¿has considerado que quizá no sea de eso de lo que quiera hablar? Descarté su preocupación. 20 años de matrimonio tenían que contar para algo. Giovanni estaba tranquilo ese martes por la noche, la tenue iluminación creaba una falsa sensación de intimidad. Robert parecía nervioso, tirando de su cuello y mirando su reloj. Sentí un escalofrío en el estómago al darme cuenta de que había elegido un lugar público para lo que fuera que viniera después. Necesito espacio, Margaret, dijo finalmente interrumpiéndome a media frase mientras empezaba a contarle mi diagnóstico. Esto ya no funciona. Las palabras flotaban entre nosotros como cristales rotos. ¿20 años no funcionan?, pregunté en voz baja. He cambiado. Tú has cambiado. Ahora queremos cosas diferentes. Su discurso ensayado continuó, lleno de clichés vacíos y eufemismos con aires corporativos. Sería mejor para ambos cortar por lo sano. ¿Hay alguien más? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Su vacilación fue respuesta suficiente. Jessica admitió finalmente. Vicesecretaria, simplemente sucedió. Como si 2 décadas de matrimonio pudieran borrarse por algo que acaba de ocurrir. Como si mi diagnóstico de cáncer, que aún no había logrado compartir, fuera menos significativo que su recién descubierta pasión por una mujer con la mitad de mi edad. Quiero el divorcio, concluyó, deslizando una tarjeta de visita por la mesa. Mi abogado se pondrá en contacto. Ya encontré apartamento. Me quedé mirando la tarjeta, sus dedos con manicura perfecta, el reloj caro que le había regalado por nuestro 15º aniversario. ¿Eso es todo? Pregunté con una voz sorprendentemente firme. Parecía sorprendido como si esperara que las lágrimas le hicieran una escena. Sí, dijo con cautela. Supongo que sí. Asentí una vez, coloqué la servilleta junto a mi comida apenas tocada y salí de Giovanni's con la dignidad intacta y el corazón hecho pedazos. El cáncer tendría que esperar. Primero tuve que divorciarme. El sobre Manila llegó exactamente 7 días después que el de Giovanni. El abogado de Robert, que ni siquiera pertenecía a su propio bufete, sino un especialista en divorcios con una oficina en una reluciente torre del centro, no perdió el tiempo. Puse el sobre en la encimera de la cocina y lo miré durante horas antes de encontrar el valor para romper el sello. Dentro yacía la fría y clínica disección de 20 años juntos. Nuestra casa a la venta con las ganancias repartidas. Cuentas de jubilación divididas a partes iguales. Bienes personales detallados con precisión quirúrgica. Robert incluso había enumerado las perlas de aniversario que me había regalado hacía 5 años, asignándoles un valor monetario como si fueran un activo más a dividir. La última página solo necesitaba mi firma para disolver 2 décadas de promesas. Debería haber llamado a mi propio abogado. Debería haber luchado. Pero algo dentro de mí cambió esa noche en casa de Giovanni, un cálculo silencioso se formó bajo mi dolor. ¿Estás segura de esto, Maggie? La voz de mi hermana Claire se quebró a través de la línea telefónica. No se merece una salida fácil.
Deberías aprovecharlo al máximo. Necesito concentrarme en mi salud ahora mismo. Respondí sin mencionar que aún no le había contado a Robert sobre mi diagnóstico. Luchar contra él solo me quitaría la energía que no tengo. Lo que no le dije a Claire fue que mi rendición no era una derrota. Era una estrategia. Mi instinto me decía que esperara, que observara, que dejara que Robert creyera que había ganado. Firmé los papeles con pulso firme, escribí una breve nota rechazando la mediación o cualquier otra conversación, y devolví el paquete ese mismo día. Luego hice 2 llamadas. Uno a mi oncólogo para programar una cirugía, el otro a George Mitchell, mi suegro. George siempre había sido más un padre para mí que mi propio padre. Tras el fallecimiento de mi madre cuando yo estaba en la universidad, fue George quien intervino con su discreto apoyo y su guía práctica. Cuando Robert y yo nos casamos, George me aceptó plenamente como su hija. Aunque Robert se distanció cada vez más con los años, mis almuerzos semanales con George siguieron siendo constantes. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo George al contestar. Su voz, aún firme a sus 82 años, tenía un matiz de resignación. Robert me lo contó ayer. ¿Te dijo por qué?, pregunté mientras me sentaba en el columpio del porche. Una pausa larga. Me soltó algunas tonterías sobre distanciarse, pero ya he visto cómo mira a esa chica de su oficina. Nos sentamos en un cómodo silencio un momento, unidos por nuestra decepción compartida con el hombre que ambos amábamos. Aún me gustaría que almorzáramos el jueves, dije finalmente. Si te parece bien. Nada me haría más feliz, Margaret. Nada en absoluto. 2 días después me senté frente a George en el Mercer's Café, observándolo untar metódicamente la mantequilla de su tostada. Parecía mayor con las arrugas alrededor de los ojos más marcadas y los hombros ligeramente más encorvados. Robert heredó su crueldad de su madre, dijo George de repente, dejando el cuchillo. Siempre esperé que tu dulzura suavizara esas asperezas. Creo que, en cambio, yo las favorecí, admití. George extendió la mano por encima de la mesa y me cubrió la suya. Necesito decirte algo, Margaret. Algo importante. Explicó que tras la muerte de su esposa hace 6 años, había modificado su testamento. Robert era su único hijo y heredaría el negocio familiar, la casa del lago en Vermont y una importante herencia. Pero añadí una condición, dijo George, sin apartar la mirada de la mía. Mi abogado la llamó una cláusula moral. Escuché atónito como George revelaba la cláusula. Robert perdería toda su herencia si alguna vez se divorciaba de mí sin pruebas claras de infidelidad por mi parte. El divorcio lo tuve que iniciar yo o él, con pruebas documentadas de mi mala conducta. ¿Por qué harías eso?, susurré. Porque vi cómo te trataba incluso entonces. Cómo daba por sentada tu devoción. La voz de George se volvió feroz. Y porque he visto a demasiados hombres de mi generación desechar a esposas leales una vez que han cumplido su propósito. Me recosté procesando esta revelación. ¿Sabe Robert de esta cláusula? Nunca se molestó en leer el testamento, dijo George con una sonrisa triste. Demasiado ocupado ascendiendo como para ocuparse de los asuntos de un anciano. Ese almuerzo lo cambió todo. Caminando a casa, sentí algo desconocido florecer en mi pecho. No exactamente esperanza, sino posibilidad. Por primera vez vi el divorcio precipitado de Robert como lo que realmente fue. Un error de cálculo. Las semanas siguientes trajeron una claridad inesperada. Mientras me recuperaba de mi lumpectomía, un procedimiento del que Robert no sabía nada, reencontré a amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Contraté a un asesor financiero para asegurar mi futuro. Comencé tratamientos de radiación con Claire a mi lado, descubriendo una fortaleza que nunca supe que poseía. Entonces llegó la publicación de Instagram que desgarró heridas apenas cicatrizadas. La nueva asistente de Robert lo había etiquetado en Elle Artiste, un restaurante exclusivo conocido por su ambiente romántico. El pie de foto dijo que sí, flotaba sobre la imagen de la mano cuidada de Jessica luciendo un anillo de diamantes que se parecía sospechosamente al del joyero de mi abuela. El que Robert siempre había descartado por anticuado. La sección de comentarios estaba repleta de felicitaciones, incluidas varias de parejas que habíamos recibido en casa. El compromiso se produjo pocas semanas después de formalizar nuestro divorcio.
La velocidad del incidente fue a la vez insultante y reveladora. Esa noche revisé el perfil público de Jessica, reconstruyendo una cronología de su relación a partir de fotos aparentemente inocentes. Fiestas de oficina donde se acercaban demasiado, cenas de equipo donde los socios de Robert brillaban por su ausencia. Su romance había comenzado mucho antes de que Robert pidiera espacio. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando lo vi. Una foto de la Kevieu Cottage, la querida casa de vacaciones de Georgia en Vermont. El título me heló la sangre. Planeando nuestra fiesta de compromiso perfecta. Justicia para los Astags. Etiqueta, nuevo comienzo. Etiqueta, recuerdos de la Kevieu. El mismo lugar donde Robert me propuso matrimonio hace 21 años. La propiedad que, según el testamento de George, nunca sería suya si se divorciaba de mí. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana, viendo cómo la oscuridad se cernía sobre el barrio donde había pasado la mitad de mi vida. La silenciosa disputa que había estado alimentando se cristalizó en algo más definido. Propósito. Robert creía haber logrado su libertad y su futuro asegurado. No tenía ni idea de que su padre había previsto este mismo escenario, ni de que yo ahora tenía el poder de anexar su nueva vida cuidadosamente construida. Cogí el teléfono y abrí mi calendario. La fiesta de compromiso era en 3 semanas. Tiempo justo para planear mi aparición en la Kevieu Cottage y dar la noticia que destrozaría la ilusión perfecta de Robert, tal como él había destrozado la mía. 3 semanas no era mucho tiempo para prepararme para la confrontación que lo cambiaría todo. Mis tratamientos de radiación me dejaban exhausta, pero cada sesión era como un paso más hacia la recuperación de mi cuerpo, tanto del cáncer como de la sombra de mi matrimonio fallido. Los técnicos se convirtieron en confidentes inesperados, su alegre señora Mitchell, a quien le quedaban 3 semanas, contando los días no solo para el final del tratamiento, sino para mi reinvención. No tienes que seguir usando su nombre, ¿sabes? Me señaló Claire una tarde mientras me llevaba a casa desde el hospital. Fuiste Margaret Jenkins durante 28 años antes de convertirte en Margaret Mitchell. La idea me impactó con una fuerza inesperada. Había estado tan concentrada en lo que Robert se había llevado que olvidé lo que podía recuperar. Jenkins, dije en voz baja probando el sonido de mi apellido de soltera. Margaret Jenkins. Al día siguiente fui al juzgado y llené los trámites para recuperar mi antiguo apellido. La secretaria que llevaba mi caso, una mujer de unos 60 años con mirada perspicaz y actitud sensata, me observó por encima de sus gafas de leer. ¿Divorcio?, preguntó sin rodeos. Hace poco lo admití. Ella asintió, sellando mi formulario con una fuerza innecesaria. Yo tramité el mío hace 30 años. La mejor decisión que he tomado. Me devolvió los papeles con una sonrisa de conspirador. Bienvenida de nuevo, señora Jenkins. Ese pequeño acto de recuperación inspiró a otros. Llamé a mi antiguo bufete, el que dejé cuando la carrera de Robert nos obligó a mudarnos, y organicé un café con mi antigua mentora, Judith Abernathy. A sus 75 años, Judith había roto innumerables barreras y no daba señales de bajar el ritmo. ¿Así que te dejó por su secretaria? ¡Qué originalidad tan impresionante!, resopló cuando le expliqué mi situación. La familiar agudeza de su ingenio me resultó extrañamente reconfortante. ¿Y cuál es tu plan ahora, Maggie? Además de hacer que se arrepienta del día que te conoció. Dudé y luego se lo conté todo. El cáncer, el testamento de George, la fiesta de compromiso en la Kevieu Cottage. Judith escuchó sin interrumpir, entrecerrando los ojos estratégicamente. Necesitas documentación, dijo cuando terminé. La cláusula testamentaria es poderosa, pero solo si puedes probar que existe y que George estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando la añadió. George me dio una copia, le dije, pero aún no se la he contado a Robert. Y tú no lo harás, declaró Judith, sacando su teléfono. No hasta el momento de máximo impacto. Hizo una llamada rápida y me sonrió. Mi colega de derecho sucesorio nos recibirá en mi oficina en 20 minutos. Nos aseguraremos de que esto sea hermético. A medida que mi círculo de aliados crecía, también lo hacía mi fuerza. Mi oncólogo declaró que mi pronóstico era excelente después de mi última radioterapia. Mi asesor financiero me ayudó a conseguir mi propio apartamento y una estrategia de inversión. Incluso mi vecino Michael,
un viudo tranquilo que siempre había sido más amigo de Robert que mío, pasó por casa con una sopa casera y una oferta inesperada. Escuché a Robert en el club la semana pasada, dijo con la mirada fija en su taza de café. Les contaba a todos que habías tenido problemas emocionales durante años y que finalmente había tenido que terminar con todo por su propio bienestar. Michael levantó la vista con expresión preocupada. Sé que no es cierto. Si necesitas que alguien aclare las cosas, con gusto hablaré. La revisión de nuestra historia compartida no fue sorprendente. Robert siempre había controlado la narrativa, pero la crueldad casual del asunto dolió. No se conformaba con irse. Necesitaba destruir lo que teníamos para justificar sus acciones ante sí mismo y ante los demás. Gracias, Michael, dije sinceramente conmovida. El solo hecho de saber que lo lograste significa mucho. A 2 semanas de la fiesta de compromiso, me concentré en los aspectos prácticos de mi plan. Judith se encargó de que se preparara una copia certificada del testamento de George, con autenticación notarial. Claire me ayudó a elegir un atuendo que llamara la atención sin parecer desesperada. Un vestido azul pizarra que complementaba mi cabello con mechas plateadas, que había dejado de teñir durante el tratamiento. Te ves poderosa, dijo mientras me lo probaba, como alguien que sabe exactamente lo que hace. Yo también empezaba a sentirme así. La preparación más difícil fue emocional. Cada noche visualizaba el enfrentamiento. La conmoción de Robert, la confusión de Jessica, el momento de revelación. Ensayé mis palabras, perfeccionando el tono preciso de indiferencia calculada. Ni enojo ni amargura, simplemente con naturalidad. Una transacción comercial, nada más. Una semana antes del evento, la pieza final encajó cuando George me llamó con voz urgente. Robert acababa de llamar para invitarme a la fiesta de compromiso, dijo. Le dije que no me sentía bien para viajar. ¿No quieres ir?, preguntó sorprendido. Oh, sí que quiero ir, rió George. Pero no hasta después de que me des la noticia. Llegaré a la mañana siguiente para ayudar a limpiar el desastre. ¿Y Margaret? Le he pedido a mi abogado que envíe la carta oficial de notificación de herencia a la que vieu la mañana después de la fiesta. El tiempo lo es todo. El día antes de mi partida a Vermont, descubrí por las redes sociales que Robert había estado ocupado reescribiendo algo más que nuestra historia. Jessica había publicado fotos del interior de la Kevieu Cottage, ahora despojado de las cálidas antigüedades y las fotografías familiares que había seleccionado cuidadosamente durante 2 décadas. En su lugar, había muebles elegantes y modernos, con toda la huella de la herencia familiar Mitchell cuidadosamente borrada, reemplazada por la estética estéril de un alquiler de lujo. Creando el espacio de nuestros sueños. Nuevos comienzos, decía el pie de foto. La cabaña había sido mi refugio cada vez que el trabajo absorbía a Robert. Había pasado incontables fines de semana allí, haciendo amistad con los comerciantes locales y cuidando el jardín familiar que la madre de George había plantado. Ahora se estaba transformando en un escaparate para la nueva vida de Robert, sin ningún reconocimiento a lo que había sucedido antes. Mientras preparaba mi maleta y guardaba el sobresellado con el extracto del testamento en mi bolso, me di cuenta de que ya no me sentía una víctima en busca de justicia. No se trataba de venganza, sino de consecuencias. Robert había desechado nuestros votos, su significado y a mí. Nunca imaginó que resurgiría de aquellas cenizas transformada. Revisé la confirmación de mi vuelo por última vez y cerré mi portátil. Mañana Robert aprendería que algunas promesas no se pueden romper sin pagar un precio, y yo estaría allí para presenciar el ajuste de cuentas. La campiña de Vermont se desplegaba ante mí mientras conducía el coche de alquiler por carreteras sinuosas que me resultaban familiares. Cada curva me traía un recuerdo. Robert y yo conduciendo para nuestro primer aniversario, George enseñándonos los nombres de las flores silvestres locales, el otoño que pasamos repintando las contraventanas de la cabaña con ese tono perfecto de verde bosque. Ahora esas persianas eran completamente blancas, visibles desde la carretera al acercarme a la última curva. Me temblaban ligeramente las manos sobre el volante. Me detuve necesitando un momento para recomponerme. A través de los árboles pude vislumbrar el característico tejado inclinado de la Kevieu, y escuchar música tenue y risas que se extendían por el lago. La celebración estaba claramente en marcha. Tú puedes, le susurré a mi reflejo en el retrovisor.
La mujer que me devolvía la mirada se parecía poco a la que había firmado los papeles del divorcio con silenciosa resignación hacía apenas unos meses. Llevaba el pelo peinado con un bob seguro que dejaba ver las canas que antes ocultaba. Las ojeras se habían desvanecido. Incluso mi postura había cambiado, ya no estaba curvada hacia adentro para protegerme, sino recta y resuelta. Revisé mi teléfono. 4:42, la fiesta había empezado a las 3. El momento perfecto, lo suficientemente tarde para que todos estuvieran presentes, lo suficientemente temprano para que aún estuvieran sobrios y alerta. La grava crujió bajo mis neumáticos al entrar en el largo camino de entrada, ahora flanqueado por coches caros que reconocí de la firma de Robert. Cerca de la cabaña, faroles de papel blanco colgaban de las ramas de los árboles, meciéndose suavemente con la brisa de la tarde. Un fotógrafo estaba dirigiendo una foto de grupo en el muelle. Todos con trajes a medida y vestidos vaporosos, copas de champán en alto. Al principio, nadie me vio. Aparqué junto a los demás vehículos y me senté un momento con la mano apoyada en el sobre de mi bolso. Mi corazón se estabilizó. Ya no se trataba de emociones. Se trataba de justicia. Bajé del coche y me alisé el vestido. La tela azul pizarra reflejaba el sol del atardecer mientras me dirigía a la cabaña, siguiendo la música de un cuarteto de cuerdas cerca del lago. El jardín trasero se había transformado con sillas y mesas blancas adornadas con arreglos de alcatraces, los favoritos de Jessica, según su Instagram. Un barman preparaba cócteles bajo una carpa blanca. El personal de catering circulaba con bandejas de aperitivos. Reconocí a la mayoría de los invitados. Compañeros de la empresa de Robert, conocidos del club de campo, algunos de nuestros antiguos vecinos. Algunos me miraron con expresiones que pasaron de la confusión a la incomodidad al reconocerme. Una mujer, Diane Harris, cuyo esposo se había convertido en socio el mismo año que Robert, se quedó sin aliento con el champán derramándose por el borde de su copa. «Margaret. ¿Eres tú?», tartamudeó. Sonreí amablemente. «Me alegra verte, Diane. Qué fiesta tan bonita, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, continué hacia el centro de la reunión, donde Robert estaba de pie, con el brazo alrededor de la cintura de Jessica, celebrando con los socios principales de su firma. Estaba de espaldas a mí, pero habría reconocido su postura en cualquier lugar. Esa particular inclinación de cabeza cuando intentaba impresionar a alguien, la ligera inclinación hacia la cadera derecha. Jessica me vio primero. Su sonrisa se desvaneció, abriendo los ojos de par en par, sorprendida y alarmada. Tiró de la manga de Robert, susurrando con urgencia. Él se giró con una expresión que pasó de la molestia a la sorpresa y finalmente a una máscara de cortesía cuidadosamente compuesta. «Margaret», dijo con la voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de los invitados cercanos. «Esto es inesperado». «Hola, Robert», respondí con un tono ligero y familiar. «Jessica. Felicidades por su compromiso». Se hizo un silencio tenso. El cuarteto de cuerdas titubeó brevemente antes de continuar con su melodía. Las conversaciones cercanas se interrumpieron cuando los invitados se giraron para presenciar el drama que se desarrollaba. «Quizás podríamos hablar en privado», sugirió Robert, alejándose para alejarme de la multitud, de su vergüenza. «Oh, no me quedaré mucho tiempo», le aseguré. «Solo quería entregar esto en persona». Saqué el sobre de mi bolso y se lo tendí. Robert no lo cogió. Su mirada recorrió a los reunidos, calculando el daño a su reputación. Jessica se acercó sujetándolo posesivamente del brazo. «¿Qué pasa?», preguntó con la voz más aguda de lo habitual. «Solo una copia de algo que Robert debería haber leído hace años», le expliqué. «El testamento de tu futuro suegro. En concreto, la cláusula moral sobre el divorcio». El rostro de Robert palideció. «¿De qué hablas?». Abrí el sobre y extraje el documento notariado, sosteniéndolo donde ambos pudieran ver el sello oficial. «George añadió esta disposición hace 6 años. Dice claramente que si inicias un proceso de divorcio en mi contra sin pruebas de infidelidad por mi parte, perderás toda tu herencia». Jessica agarró el documento y lo hojeó frenéticamente. Sus uñas impecablemente cuidadas arrugaron los bordes al leerlo. «Esto no puede ser legal», insistió mirando a Robert. «Dígale que no es legal».
Pero Robert se quedó paralizado, comprendiendo por fin la magnitud de su error de cálculo. Mi padre jamás me haría esto, dijo, pero su voz carecía de convicción. Lo hizo porque vio quién eras realmente, respondí en voz baja. Mucho antes que yo. La multitud se había quedado en silencio, estirando el cuello para observar nuestra conversación. Noté que el socio gerente de Robert fruncía el ceño cerca, sin duda calculando las implicaciones profesionales. Todo continué, mi voz se oía en el silencio. Las acciones de la empresa que tenía tu padre. Esta casa. Las cuentas de inversión. Todo se reduce a la caridad elegida por George. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. A menos, claro, que puedas demostrar que te fui infiel. El rostro de Jessica se contorsionó de furia. Lo planeaste, siseó. Manipulaste a un anciano para arruinarnos. Negué con la cabeza. George tomó esta decisión años antes de que tú aparecieras, Jessica. Solo me enteré después de que Robert se fuera. Uno de los socios principales se acercó con expresión severa. Es cierto, Michelle. Las acciones de su empresa no están seguras. Robert perdió la compostura. Es un malentendido, insistió extendiendo la mano hacia el documento. Debe haber una laguna, una excepción. La notificación oficial del abogado de George llegará mañana por la mañana, dije, recuperando el papel de las manos temblorosas de Jessica. Pensé que merecían una advertencia. Miré las caras de asombro que nos rodeaban. Y quería felicitarlos a ambos en persona, por supuesto. Jessica me miró fijamente, luego a Robert, asimilando las implicaciones. Su vida soñada, al prestigioso socio marido, la casa de vacaciones, el futuro seguro, se desmoronaba ante sus ojos. Su grito atravesó el aire de la tarde, un sonido de pura rabia e incredulidad que hizo que los pájaros se dispersaran de los árboles cercanos. Dijiste que todo estaba arreglado, le gritó a Robert. Me lo prometiste. Me di la vuelta para irme, mi parte en este drama estaba completa. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, oí el caos creciente a mis espaldas. Los gritos constantes de Jessica, los murmullos de los invitados en estado de shock, los intentos cada vez más desesperados de Robert por controlar la situación. No miré atrás. El peso que había cargado durante meses se había aliviado, reemplazado por algo inesperado. ¡Qué lástima! Robert perdería todo lo que valoraba. Su reputación, su herencia, posiblemente incluso su sociedad si la empresa consideraba que su inestabilidad financiera era un lastre demasiado grande. Al volante de mi coche de alquiler, eché un último vistazo a la Kevieu Cottage por el retrovisor. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar. Los faroles blancos se mecían vacíos con la brisa. La fiesta de compromiso perfecta se había convertido en algo completamente diferente. Arranqué el motor y arranqué, dejando que Robert afrontara las consecuencias de sus decisiones, igual que yo las mías. La posada junto al lago estaba tranquila esa noche, mi habitación daba a la misma agua que bordeaba la Kevieu Cottage. Pedí el servicio de habitaciones y me senté junto a la ventana, observando cómo la oscuridad se cernía sobre las montañas. Mi teléfono vibraba sin parar, notificaciones de amigos en común, mensajes de Claire pidiendo noticias, incluso 2 llamadas perdidas de George. Lo silencié todo, necesitaba espacio para procesar lo que acababa de suceder. Había imaginado este momento durante semanas, lo había ensayado mentalmente, preparada para todo, excepto para cómo me sentiría después. El triunfo que esperaba no se había materializado. En cambio me sentí vacío, como si hubiera perdido algo esencial junto con la ira. El sueño llegó a ratos, pero desperté al amanecer sintiéndome extrañamente renovado. Mientras desayunaba en el solarium de la posada, por fin revisé mis mensajes. La noticia se había extendido como la pólvora por nuestro círculo social, cada relato más dramático que el anterior. Según Claire, quien se enteró por nuestro vecino Michael, Jessica había tirado su anillo de compromiso al lago antes de irse hecha una furia con sus damas de honor. Robert se había emborrachado espectacularmente después de que la mayoría de los invitados se marcharan, despotricando sobre la traición con cualquiera que aún lo escuchara. El mensaje de voz de George fue más mesurado. Llegué a la cabaña. Robert está aquí con aspecto desolado. Mi abogado me entregó el aviso oficial hace 1 hora. Llámame cuando puedas. Me tomé mi tiempo conduciendo de vuelta a Boston,
parando en miradores por el camino, respirando el aire de la montaña que sabía a posibilidad. No fue hasta que llegué a las afueras de la ciudad que mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Robert apareció en la pantalla. Por un momento consideré ignorarlo, pero algo me decía que esta conversación debía ocurrir. Margaret, su voz sonaba áspera, desconocida. Necesitamos hablar. Te escucho, dije al entrar en un área de descanso. No por teléfono. En persona. Hizo una pausa. Por favor. Nos vimos la noche siguiente en un pequeño café a medio camino entre su apartamento y el mío. Robert llegó primero buscando una mesa en un rincón, lejos de los demás clientes. Parecía demacrado, su aspecto impecable había sido reemplazado por ropa arrugada y una barba de 3 días. Al verme se quedó de pie incómodo, como si dudara si ofrecerme un apretón de manos o un abrazo. Gracias por venir, dijo mientras tomaba asiento. ¿De qué querías hablar? Mantuve un tono neutral, sin crueldad pero tampoco incitante. Jessica se fue. Él se quedó mirando su café sin tocar. La empresa me ha pedido que me tome una licencia mientras evalúan la situación. Papá rechaza mis llamadas. Me miró a los ojos. Lo has destruido todo. Tú mismo lo hiciste, Robert. La camarera se acercó, nos miró, percibió la tensión y se retiró sin tomarme nota. ¿Por qué no me dijiste lo de la cláusula?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Todas esas semanas durante el proceso de divorcio. Lo sabías y no dijiste nada. ¿Habría cambiado algo? ¿Te habrías quedado? Su silencio lo defendió. No planeé esto para hacerte daño, dije con cuidado. Simplemente me negué a protegerte de las consecuencias de tus decisiones. Y ahora tienes la satisfacción de verme perderlo todo. No recibo nada, Robert. La herencia va a la caridad, no a mí. Lo estudié a este hombre con el que pasé la mitad de mi vida. Pero obtuve algo más. La oportunidad de defenderme. Lo que me lleva a la razón por la que acepté reunirme. Respiré hondo. Tengo cáncer. Su rostro se quedó en blanco por la sorpresa. ¿Qué? Cáncer de mama en etapa 2. Me enteré 3 semanas antes de que pidieras el divorcio. Intenté decírtelo esa noche en casa de Giovanni, pero estabas demasiado ocupada explicándome que necesitabas espacio. Robert palideció. Margaret no tenía ni idea. Lo sé, la interrumpí. Y te lo digo ahora no para que te sientas culpable, sino porque ya no quiero guardar secretos. Estoy en remisión, por cierto. El pronóstico es excelente. Me miró fijamente, genuinamente sin palabras, quizá por primera vez en 20 años. Pasé décadas siendo la esposa de Robert Mitchell, continué. Organizando mi vida en torno a tu carrera, a tus necesidades. Cuando te fuiste pensé que lo había perdido todo. Pero me equivoqué. Sonreí levemente. Me encontré a mí mismo en su lugar. 2 días después, el comunicado oficial del bufete llegó a los medios locales. Robert había decidido renunciar para buscar otras oportunidades. Su socio gerente, un hombre que cenó con nosotros innumerables veces, no tardó en distanciar a la firma del escándalo. Amigos que se habían puesto del lado de Robert tras el divorcio recordaron de repente las largas citas para tomar café conmigo. Las repercusiones se extendieron, transformando las alianzas sociales como si fueran movimientos tectónicos. Lo observé todo con notable distanciamiento. Mi atención se había vuelto hacia adentro, hacia la reconstrucción en lugar de la reacción. Llegó la primavera con una oferta de trabajo inesperada de la empresa de Judith. Un puesto gestionando a sus clientes sin fines de lucro, aprovechando las habilidades de recaudación de fondos que había perfeccionado durante años de trabajo benéfico para los contactos comerciales de Robert. La ironía no se me escapó. Todos esos eventos que había organizado como su esposa se estaban convirtiendo en una experiencia profesional legítima. No te están contratando para hacerme un favor, insistió Judith cuando expresé mis dudas. Te están contratando porque eres bueno en esto. Siempre lo fuiste. 6 meses después del enfrentamiento en la que View Cottage, recibí una carta de George. Había decidido vender la casa, demasiado dolorosa ahora con sus recuerdos contradictorios. Adjuntaba una pequeña llave.
El cobertizo del jardín aún guarda las antiguas herramientas de jardinería de tu abuela, escribió. Pensé que te gustarían. Deberían pertenecer a alguien a quien le guste cultivar. Conduje hasta allí el fin de semana siguiente, casi esperando encontrar a Robert allí. Pero la cabaña estaba vacía. Las nuevas contraventanas blancas ya habían empezado a descascarillarse por el duro clima de la montaña. Dentro del cobertizo del jardín, encontré no solo las herramientas de mi abuela, sino también una pila de álbumes de fotos que había ido reuniendo a lo largo de los años. Vacaciones familiares, momentos importantes, momentos de tranquilidad. Todo cuidadosamente conservado por George. Mientras los metía en el coche, un vehículo familiar se detuvo en la entrada. Robert salió con mejor aspecto que en la cafetería, aunque notablemente menos elegante con sus vaqueros y un suéter sencillo. Papá dijo que estarías aquí, explicó. Quería devolver algo. Me entregó una cajita de terciopelo que contenía los pendientes de mi madre, unos que creía perdidos en el divorcio. Debería haberlos devuelto hace meses, dijo. Estaba demasiado enojado entonces. ¿Y ahora, Ed? Miró hacia el lago, luego a mí. Ahora solo intento reconstruir un día a la vez. Nuevo trabajo en una empresa más pequeña en Providence. Apartamento más pequeño. Vida más sencilla. Me ofreció una sonrisa triste. No era lo que había planeado, pero quizá era lo que necesitaba. Caminamos juntos hasta el muelle, sentados uno al lado del otro como lo habíamos hecho innumerables veces, contemplando la luz de la tarde jugar en el agua. ¿Sabes qué es extraño? Dije finalmente. Ya no me arrepiento de nada. Ni siquiera del final. Robert asintió lentamente. Creo que empiezo a entenderlo. Al atardecer nos despedimos. No como enemigos ni siquiera como exesposos, sino como dos personas que reconocían tanto lo perdido como lo encontrado en la ruptura. Me alejé de la Kevieu Cottage por última vez, con los álbumes de fotos a mi lado, el camino despejado y abierto.